decía más sintéticamente, lo que el adverbio deíctico decía más sintéticamente. Gonzalo trabajaba después de su horario de clases. Después de su horario de clases, cuando trabajaba después de su horario de clases. Es un sintagma que tiene núcleo en el adverbio después, que es un adverbio de tiempo, un adverbio circunstancial. Como todo adverbio, el de tiempo, como después, como antes, como luego, es un adverbio que tiene sentido, se comprende, si aparece su complemento. Es decir, se trata de un adverbio transitivo, que necesita un complemento, porque si no, no se comprende de qué se habla. Si nosotros decimos, Gonzalo trabajaba después de qué, no se entiende. Entonces, después de su horario de clases, es un adverbio transitivo porque necesita obligatoriamente un complemento. Su complemento es de su horario de clases, un complemento preposicional. Aquí vemos entonces que cuando decimos Gonzalo trabajaba después de su horario de clases, otra vez la circunstancia de tiempo ha sido aportada por un sintagma adverbial. Pero si decimos Gonzalo trabajaba por las tardes, lo que responde al cuando, por las tardes, es un sintagma preposicional. De la misma manera que cuando nosotros reformulábamos Gonzalo trabajaba entonces adverbio, y lo reformulábamos Gonzalo trabajaba en aquel tiempo era un sintagma preposicional. Entonces vemos que se vuelve a cumplir la relación entre el sintagma preposicional y el sintagma adverbial. Y hay una particularidad aquí, que nosotros por eso la hemos marcado con este globo verde. Gonzalo trabajaba los lunes. En español, la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo trabajaba Gonzalo? Los lunes. Puede ser construida la circunstancia de tiempo como los lunes, es decir, como un sintagma nominal, porque los lunes tiene núcleo en el sustantivo lunes. Entonces, en español existe la particularidad de expresar con los días de la semana, expresar el tiempo simplemente como un sintagma nominal. No sucede lo mismo en otras lenguas, porque por ejemplo, en inglés tendríamos que decir Gonzalo worked on Mondays. Es decir, que tendríamos que usar una preposición on para construir la circunstancia de tiempo con un día de la semana. No es lo que pasa en español. En español, con los días de la semana, podemos construir esa circunstancia como un sintagma nominal. Es decir, que acá aparece, como fíjense, pusimos el globo para indicar que el sintagma nominal es una especie de intruso en este tipo de construcción de la circunstancia del lugar. No es lo que esperaríamos, porque para las circunstancias se está repitiendo un esquema que es el esquema que nos indica que lo prioritario es el adverbio o, en todo caso, el sintagma preposicional, o todo eso puede ser ocupado por una preposición incluida. No había aparecido antes la posibilidad, que vemos en este caso, de construir la circunstancia por un sintagma nominal, como pasa en los lunes. O sea que acá tenemos algo excepcional y que, podríamos decir, es un fenómeno idiomático particular del español. Ahora bien, así como ya lo vimos en la circunstancia del lugar, cuando vemos el casillero amplio de la circunstancia de tiempo, vemos que aquella posición que le corresponde en principio al adverbio, pero que también podría ser desarrollada por un sintagma preposicional, puede ser ocupado ese lugar sintáctico por una proposición incluida. Gonzalo trabajaba. ¿Cuándo? Cuando sucedieron aquellos acontecimientos. Acá tenemos una proposición incluida que comienza en el subordinante cuando, que contiene como verbo incluido a sucedieron y que está complementado el verbo incluido, el verbo interno, sucedieron por aquellos acontecimientos. Cuando trabajaba, cuando sucedieron aquellos acontecimientos. Es una proposición incluida y es adverbial porque ocupa la posición sintáctica que le corresponde al adverbio de tiempo.
a un adverbio de tiempo como entonces. También podría desarrollarse una proposición incluida cuando nosotros respondemos al interrogante ¿cuándo trabajaba Gonzalo? Respondemos mientras sus hermanos iban a la escuela. Aquí tenemos otra vez una proposición incluida que comienza con el subordinante mientras y que contiene como verbo incluido a iban. Fíjense que acá podríamos ya sacar una especie de anotación que es la que nos indicaría que las proposiciones incluidas adverbiales de lugar generalmente van a estar encabezadas por dónde, y que las proposiciones incluidas adverbiales de tiempo podrán estar encabezadas por cuándo o mientras. Subordinantes entonces que abren proposiciones incluidas adverbiales de tiempo. Y estas proposiciones incluidas adverbiales son adverbiales propias porque pueden ser reemplazadas por adverbios. Nosotros ya sabemos que están ocupando posiciones sintácticas que le corresponden al adverbio. Ahí tenemos entonces terminado el casillero amplio donde estamos ubicando las circunstancias de tiempo. Y vamos a ir ahora a las circunstancias de modo, que nos llevarán al adjunto modal. El adjunto modal, o la circunstancia de modo, es aquella que puede responder al interrogante ¿cómo?, siempre y cuando la respuesta a ese cómo sea adverbio o sintagma preposicional. A esto lo vamos a retomar dentro de muy poquito, porque cuando la respuesta a un cómo no es adverbio, ni sintagma preposicional, ni una proposición incluida que ocupe el lugar del adverbio, si no es una de estas categorías, entonces no es modal y va a recibir otro nombre que es el predicativo. Ya va a aparecer enseguida. Entonces, para la circunstancia de modo, nos preguntamos cómo. ¿Cómo trabajaba Gonzalo? Esforzadamente. La respuesta al cómo en este caso es el adverbio esforzadamente. Es un sintagma adverbial que contiene solamente al núcleo adverbio esforzadamente, que es un adverbio casualmente circunstancial y de modo. Ahora, si preguntamos ¿cómo trabajaba Gonzalo? Y respondemos con un profundo compromiso, en este caso, la respuesta es un sintagma que tiene núcleo en una preposición, o sea que es un sintagma preposicional. Otra vez, fíjense cómo se va repitiendo ese esquema. En una posición en la que es prioritaria la aparición del adverbio, puede aparecer el sintagma preposicional, que está muy emparentado con el sintagma adverbial, cuando nosotros queremos hacer aportar mayores detalles con respecto a esa circunstancia. Pero también ese lugar sintáctico como el que le corresponde al adverbio y que podría ser ocupado por un sintagma preposicional para indicar la circunstancia de modo, puede ser ocupado por una proposición incluida. ¿Cómo trabajaba Gonzalo? Como le habían enseñado sus instructores. Aquí tenemos una proposición incluida que comienza con el subordinante como, que contiene como verbo incluido, verbo finito incluido, habían enseñado, y sus instructores está relacionado con habían enseñado. Entonces, ¿cómo trabajaba? Como le habían enseñado sus instructores. Esta es una proposición incluida. Adverbial porque está ocupando el lugar sintáctico del adjunto modal que le corresponde al adverbio de modo, al adverbio circunstancial de modo. El esquema aquí aparece nuevamente, un sintagma adverbial podría ser también ocupado ese lugar por un sintagma preposicional o directamente una proposición incluida que responda a un cómo y representando el modo a través de toda una situación. Fíjense que las proposiciones incluidas construyen en palabras las circunstancias presentándolas a partir de situaciones internas, situaciones incluidas. Por ejemplo, en la circunstancia de lugar, ¿dónde trabajaba Gonzalo? Donde lo valoraban profundamente. Estamos construyendo en palabras
la circunstancia del lugar, indicando el lugar por una situación que se produce en ese lugar. Si decíamos, en la de tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo trabajaba Gonzalo? Cuando sucedieron aquellos acontecimientos. Estamos introduciendo la circunstancia de tiempo, ubicándola, reconociéndola por el tiempo en el que se da una situación que es la de suceder. Es decir, las proposiciones incluidas introducen informaciones, construcciones en palabras que permiten identificar determinada información a partir de una situación interna, de una situación incluida. Es lo que sucede aquí. ¿Cómo trabajaba Gonzalo? Como le habían enseñado sus instructores. Es decir, que el modo es introducido por una situación interna. Esa situación interna es la de enseñar. El modo es el modo en que le habían enseñado sus instructores. O sea que es una circunstancia que es construida a partir de una situación interna que permite reconocerla a la circunstancia. Vamos a ir entonces, ya que terminamos la descripción de las circunstancias de modo, a las circunstancias de cantidad, que nos llevan al adjunto cuantitativo, es decir, aquel adjunto que podemos identificar a partir del interrogante cuánto. Nosotros podríamos encontrarnos, por ejemplo, con una respuesta al interrogante cuánto, cuando nos planteamos ¿cuánto trabajaba Gonzalo? Mucho. Lo podemos ver desarrollado con la palabra mucho, que es un adverbio contextualizador, un adverbio circunstancial de cantidad. Mucho es un adverbio, entonces mucho es el adjunto cuantitativo, el que introduce la circunstancia de cantidad y está conformado por un sintagma adverbial. No nos debemos confundir con este adverbio mucho y el cuantificador mucho, mucha, muchos, muchas, porque el cuantificador, como forma parte de los elementos de los determinativos, es decir, aquellos elementos que especifican a sintagmas nominales, van siempre acompañando, especificando el sustantivo. Entonces podríamos decir, por ejemplo, mucho tiempo. Si dice mucho tiempo, mucho no es un adverbio de cantidad, es un cuantificador que está especificando al sustantivo tiempo. Mucha agua. Mucha agua es un cuantificador que especifica el sustantivo agua. Muchos días. Muchos es un cuantificador que modifica el sustantivo días. Y es más, fíjense que Juan trabajaba mucho, no varía si yo digo Mariela trabajaba mucho. No es Mariela trabajaba mucha, sino que mucho es invariable. Mariela trabajaba mucho. No va a cambiar ni en género, ni en número, ni en nada, porque es un adverbio. Y una particularidad del adverbio es que es invariable. No tiene flexión de género ni de número. En cambio, el cuantificador mucho, mucha, muchos, muchas, tiene variación, tiene flexión de género y número, por lo tanto no puede ser nunca un adverbio. Y nos damos cuenta además porque el adverbio de cantidad, como mucho, modifica al verbo. Trabajaba mucho. ¿Cuánto trabajaba? Mucho. En cambio, los cuantificadores, como mucho, mucha, muchos, muchas, modifican a sustantivos. Mucho tiempo, mucha agua, muchos días, muchas personas. Ahora bien, la respuesta al interrogante cuánto que nos lleva a la circunstancia de cantidad, en lugar de desarrollarla a partir del adverbio mucho, por ejemplo, del adverbio de cantidad, de cualquier adverbio de cantidad, mucho, poco, podría ser una proposición incluida, como ¿cuánto trabajaba Gonzalo? ¿Cuánto sus fuerzas se lo permitían? Si la respuesta al interrogante cuánto es una proposición incluida, quiere decir que la circunstancia de cantidad en la que se espera que aparezca un adverbio aparece desarrollada por una proposición incluida que
Por eso mismo será una proposición incluida adverbial, porque aparece en la función que cumple prioritariamente el adverbio. Cuanto sus fuerzas se lo permitían. Cuanto es el subordinante con el que comienza la proposición incluida y permitían es el verbo interno o el verbo incluido. Vamos a ver que si nosotros vamos repasando, fíjense cómo el esquema se fue repitiendo. En las circunstancias de lugar, tiempo, modo y cantidad, prioritariamente esperábamos adverbios. Adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo o adverbios de cantidad. Hemos visto también que en el caso de la circunstancia de lugar, en la de tiempo y en la de modo, ese lugar del adverbio podría ser ocupado por un sintagma preposicional. Eso nos permitió detectar una relación entre el sintagma adverbial y el sintagma preposicional, como ambos pueden intercambiarse dentro de la misma posición sintáctica. Y hemos visto como en todos los casos, aquello en lo que nosotros esperamos que se desarrolle a partir de un adverbio puede ser ocupado por una proposición incluida, que si ocupa el lugar de un adverbio, entonces es una proposición incluida adverbial. Para finalizar esta parte, podríamos decir que otra de las conclusiones que podemos sacar a partir de todo esto que estuvimos desarrollando en esta parte, que es la de que los adverbios de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad son las 4 clases de adverbios que forman parte de una categoría amplia de adverbios, que es la de adverbios contextualizadores o adverbios circunstanciales, que reconocemos porque son aquellos adverbios que tienen relación directa con el verbo. Ya hemos visto por qué, porque todos estos adverbios, el de lugar, el de tiempo, el de modo y el de cantidad, aportan circunstancias en las que se ubica la situación expresada por el verbo principal. Ahora bien, estas 4 clases de adverbios contextualizadores o adverbios circunstanciales ocupan un lugar sintáctico en el que esperamos que aparezca la función de adjunto locativo, adjunto temporal, adjunto modal o adjunto cuantitativo, y cuando esa función está cumplida por una proposición incluida, esa proposición incluida es adverbial, porque está ocupando el lugar central de los adverbios prototípicos, de los adverbios que están en el centro de la categoría de adverbios, que es la de los adverbios que modifican al verbo presentando circunstancias en que se ubica la situación del verbo. Entonces, las proposiciones incluidas adverbiales que cumplen la función de circunstancia de lugar, de circunstancia de tiempo, de circunstancia de modo o de circunstancia de cantidad, es decir, las proposiciones incluidas que se corresponden con aquellas categorías del adverbio circunstancial, son proposiciones incluidas adverbiales propias, porque ocupan el lugar de adverbios o podrían ser sustituidas en todo caso por sintagmas adverbiales.